Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Físicas, les damos la bienvenida a esta video tutoría. Mi nombre es Daniel Alberto Flores Carmona y en esta ocasión estudiaremos acerca del potencial eléctrico. Comencemos. Las expectativas de logro para este tema son: número 1. Identificar las características del potencial eléctrico. Número 2. Relacionar a través de ejemplos la interacción entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Y número 3. Relacionar a través de ejemplos la interacción entre el potencial eléctrico y el trabajo. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. No debe confundirse potencial eléctrico con tensión eléctrica. Dicho de otra forma, el potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado, en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante. Podríamos definir también al potencial eléctrico en un punto del espacio como una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico. En dicho punto, a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. El potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. En la fórmula podemos observar la V, que es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico. Su unidad en el sistema internacional es el Joule por Coulomb, que en honor a Alessandro Volta recibe el nombre de voltio. La E sub P es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva Q al situarla en ese punto. Tal y como estudiamos en el apartado de intensidad del campo eléctrico, una única carga Q es capaz de crear un campo eléctrico a su alrededor. Si en dicho campo introducimos una carga testigo Q sub 1, entonces, atendiendo a la definición de energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, podemos observar nuestra fórmula. El potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión: V es igual a K por Q entre R, donde V es el potencial eléctrico en un punto. En el sistema internacional se mide en voltios. K es la constante de la ley de Coulomb. En el sistema internacional se mide en newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q es la carga puntual que crea el campo eléctrico. En el sistema internacional se mide en coulomb. R es la distancia entre la carga y el punto donde medimos el potencial. En el sistema internacional se mide en metros. Si observas detenidamente la expresión, puedes darte cuenta que si la carga Q es positiva, la energía potencial es positiva y el potencial eléctrico V es positivo. Si la carga Q es negativa, la energía, el potencial es negativa y el potencial eléctrico V también es negativo. Si no existe carga, la energía potencial y el potencial eléctrico es nulo. El potencial eléctrico no depende de la carga testigo Q
que introducimos para medirlo. Cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula. Este trabajo siempre se puede expresar en términos de la energía potencial eléctrica. Así como la energía potencial gravitatoria depende de la altura de una masa sobre la superficie terrestre, la energía potencial eléctrica depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. Describiremos la energía potencial eléctrica utilizando un concepto nuevo llamado potencial eléctrico o simplemente potencial. Es frecuente que en el estudio de los circuitos una diferencia de potencial entre un punto y otro reciba el nombre de voltaje. Los conceptos de potencial y voltaje son cruciales para entender la manera en que funcionan los circuitos eléctricos y tienen aplicaciones de gran importancia en los haces de electrones que se utilizan en la radioterapia contra el cáncer, los aceleradores de partículas de alta energía y muchos otros aparatos. El potencial eléctrico es de gran valor práctico para trabajar en circuitos eléctricos. Por ejemplo, cuando hablamos de un voltaje aplicado entre dos puntos, en realidad nos referimos a una diferencia de potencial eléctrico en esos dos puntos. Si se mueve una carga de prueba positiva entre dos puntos de un campo eléctrico en sentido contrario al de las líneas eléctricas, habrá que ejecutar un trabajo para vencer la fuerza que recibe la carga de prueba. Observe la figura 4.15. Se ha supuesto que el camino seguido se encuentra sobre una línea eléctrica. Al llevar la carga del punto 1 al punto 2, se ejecuta un trabajo que se almacena en la carga en forma de energía potencial. Las fuentes prácticas de energía eléctrica, como acumuladores, baterías y generadores eléctricos, deben mantener una cierta diferencia de potencial. La cantidad real de energía que se use o se transforme depende de cuánta carga fluye. Por ejemplo, si un foco de automóvil conectado a un acumulador de 12.0 voltios, la cantidad de energía que se transforma en luz y por supuesto en calor es proporcional a cuánta carga pasa, la que a su vez depende de cuánto tiempo dura encendido el foco. Entonces, si pasan 5.0 coulombs en determinado periodo por el foco, la energía total transformada es la multiplicación de los 5.0 coulombs por los 12 voltios. Eso da un total de 60 joules. Si el foco se deja el doble del tiempo, pasarán 10.0 coulombs de carga y la energía transformada sería la multiplicación de 10 coulombs por 12 voltios, dando resultado 120 joules. El joule es una unidad muy grande para manejar las energías de los electrones. Para estos fines se usa el electrón volt, que se define como la energía que adquiere un electrón como resultado de su movimiento a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. El ejemplo 1 nos muestra la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. El ejercicio dice: si se cargan dos placas paralelas a un voltaje de 50 voltios, si la separación entre ellas es de 0.05 metros, calcule el campo eléctrico entre ellas. Podemos observar que nuestros datos son potencial eléctrico en voltios 50 voltios y la distancia de 0.050 metros. La fórmula para calcular el campo eléctrico nos dice que el campo eléctrico va a ser igual al potencial eléctrico dividido entre la distancia.
y podemos observar el resultado. El ejemplo número 2 nos muestra la relación entre el trabajo y el potencial eléctrico. Para llevar una carga de 2 coulombs desde la Tierra hasta la superficie de una esfera cargada, se necesita hacer un trabajo de 10 joules. ¿Cuánto vale el potencial de la esfera? En este caso nos están pidiendo que calculemos el potencial eléctrico. Recopilamos nuestros datos, tenemos que la Q equivale a 2 coulombs, el trabajo equivale a 10 joules y nuestra incógnita en este caso sería el potencial eléctrico. La fórmula relacionada entre el potencial eléctrico nos dice que el potencial eléctrico es igual al trabajo entre Q. Sustituimos nuestros datos y podemos ver que 10 joules entre 5 coulombs nos da un resultado de 5 voltios. Para finalizar, realice las actividades de aprendizaje. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas, esperamos que esta video tutoría haya sido de utilidad. Y recuerda, te queremos estudiando en casa.